Bueno, ahora sí creo que estamos todos los de siempre, podemos arrancar. No sé si les quedó alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Después cuando empecemos a hacer algunos ejercicios o les recomiende algunos ejercicios para hacer, van a ver que esta parte de reacciones de Diels-Alder 4+2 se clarifica un poco, sobre todo la parte de estereoquímica, que normalmente es la parte más complicada de ver, porque todas las reacciones obviamente las tenemos que hacer en el espacio. ¿Seguimos, les parece? Sí. Bueno. Ok. ¿No quiere compartir? A ver ahora. ¿Se ve ahí? Se ve bien, sí. Ok. Bueno, como hemos venido insistiendo, la clave de la teoría de orbitales moleculares fronteras sobre la formación de nuevos enlaces, como hemos venido diciendo, es el gran solapamiento de ambos reactivos en el estado de transición, la baja energía de activación necesaria para que esos estados sean estables en el estado de transición, y que los orbitales mantengan la simetría, es decir, que se solapen con la misma fase. ¿Está bien? De aquí llegamos a que había dos formas, una que era el estado de transición cinético más favorable en todos los casos, que era el aducto endo, en donde las interacciones secundarias estabilizaban aún más el estado de transición cuando los sustituyentes del dienófilo estaban para adentro de la nube electrónica del dieno y ello formaba una estabilización extra. Este era el aducto endo, que siempre íbamos a considerar el cinético, el más probable. Y el aducto exo es el que presenta el ataque con el sustituyente del dienófilo para fuera de la nube electrónica, es el estado de transición menos estable. La reacción en este caso está en condiciones termodinámicas y es el menos favorable en este tipo de reacciones. Vamos a ver una variante interesante en este tipo de reacciones que es básicamente estudiada en estos últimos 20 años con mayor asiduidad, y es el tema de las reacciones de Diels-Alder intramoleculares. Aquí vamos a ver algunos aspectos modulares en el tipo de reactividad y vamos a ver algunos ejemplos. Si consideramos las reacciones intramoleculares versus las intermoleculares, siempre tenemos que tener en cuenta todas las ventajas de las reacciones intramoleculares por sí, ¿verdad? Lo que es el tema de la mayor estabilidad por la cercanía en la que se encuentran. Estadísticamente las moléculas no tienen que acercarse una a la otra, por lo tanto ya están ahí para la reacción. Por lo tanto, desde el punto de vista de la competencia, siempre son cinéticamente más favorables,
y dieno y dienófilo se podría decir que están a la mano, ¿sí? Están ahí, están para llevar adelante la reacción. De los efectos electrónicos podríamos decir que no necesitan, como dice ahí la transparencia, específica activación. De hecho, para las reacciones intermoleculares, nosotros vimos que una Diels-Alder activada en donde el dieno era rico en electrones y el dienófilo era muy pobre en electrones, era la situación óptima de Diels-Alder, que nosotros llamábamos activada, en donde el nivel energético del HOMO del dieno y el LUMO del dienófilo era en donde se encontraban en la mínima energía posible. De hecho, los efectos electrónicos en las intramoleculares no se han visto especialmente, como que especialmente afectan esta reacción, directamente por la gran cercanía en la que se encuentran los orbitales, que era justamente lo que hablábamos al principio de una de las condiciones para formar los enlaces. Este gran solapamiento entre dieno y dienófilo es lo que directamente hace que la reacción vaya para adelante, ¿sí? Justamente este acercamiento, como veíamos en el espacio, por encima y por debajo del plano, entre dieno y dienófilo se ve subsanado en muchas reacciones intramoleculares, por eso dice que estos efectos se solucionan mejor, ya que el acomodamiento molecular o de diferentes grupos en la reacción intramolecular se acomodarían mejor y en algunos casos de reacciones intermoleculares vamos a ver que se necesitan altas presiones o catalizadores o condiciones especiales para que la reacción para subsanar esos efectos estéricos acumulados, siendo que en las reacciones intramoleculares, justamente por el acomodamiento molecular, se solucionan mejor, ¿sí? Respecto a la quimioselectividad, justamente por ese enlace que mantiene unido dieno y dienófilo, las distancias de enlace para llegar a formar el nuevo producto es lo que realmente determina que la reacción se dé o no se dé, ¿sí? Si me adelanto un cachito nomás para mostrarle de qué tipo de reacciones de Diels-Alder intramolecular estamos hablando, esto de los tipos lo vamos a ver enseguida. Ustedes piensen que el dieno está unido de alguna manera por una larga cadena al dienófilo que se va a presentar por encima o por debajo del plano del lado cis o del lado, digamos, opuesto del lado trans o del lado opuesto al dienófilo. Entonces, de esa manera se van a ir subsanando determinados impedimentos estéricos y por eso dice que la distancia de enlace es clave cuando vamos a hacer una reacción de Diels-Alder intramolecular y que puede suceder que no dé una mezcla de productos tan grandes como si en el caso de intermoleculares, ya que justamente va a haber uniones que por las distancias de enlace no van a ser posibles en las intramoleculares y que las intermoleculares, porque se juntan una molécula con la otra, de hecho puede ser posible, ¿sí? Por arriba, por debajo, o bueno, como se den las reacciones intermoleculares. En las intramoleculares, esa unión de esa cadena entre dieno y dienófilo determinan exactamente la distancia de enlace en donde se va a llevar a cabo la nueva reacción.
Como me adelanté hace un ratito, la regioselectividad viene determinada por los tipos de Diels-Alder que están indicados, como les decía, en la transparencia siguiente. En este caso depende poco de los electrones atrayentes o los electrones dadores de dieno y dienófilo, porque va a estar determinada por la ligazón y por las distancias de enlace determinadas en los que llamamos tipos de reacciones de Diels-Alder intramolecular, que lo vemos enseguida, ¿sí? Bueno. La estereoselectividad justamente es otra de las ítems que se van a ver favorecidas en las reacciones intramoleculares, porque de hecho al predominar una cierta distancia de enlace y al predominar un cierto tipo en el estado de transición, justamente se limitan y van bajando las posibilidades de acercamiento y las posibilidades de unión entre ambos dieno y dienófilo, y la estereoselectividad aumenta aún más para el tipo de reacciones intramoleculares, lo mismo que la diastereofacialidad, la selectividad de qué cara se unen dieno y dienófilo, ¿sí? Como tenemos predominantemente endo en las reacciones intermoleculares, que es lo que acabamos de ver, cuando el sustituyente del dieno se pone por debajo del dienófilo, se pone por debajo de la nube electrónica del dieno. En el caso de las reacciones intramoleculares, hay aquí un cuidado más hacia la cara, al acercamiento a la cara que es posible, en donde es posible la unión. Van a ver que en algunos ejemplos una de las caras queda bloqueada en la reacción intramolecular y por eso aumenta aún más la estereoselectividad, porque una de las caras justamente no es posible la unión y da solo uno y uno de los dos enantiómeros en el ataque dieno y dienófilo, ¿sí? Cosa que en las reacciones intermoleculares, como lo veíamos en el ejemplo, excepto que nos digan especialmente por qué una de las caras está bloqueada, es habitual la obtención de endo-exo y además mezcla de pares de enantiómeros de cada endo y cada exo. Entonces aumenta muchísimo la cantidad de productos que salen de una reacción de Diels-Alder, y todo se trata de ir restringiendo y haciendo cada vez más estereoselectiva, diastereofacial selectiva, para que el producto, obviamente, como nos interesa a todos, sea uno y uno solo, ¿sí? Por eso está esta selección o esta clasificación en tipos, en donde vemos cuáles son los acercamientos más posibles, más estables, en reacciones de Diels-Alder intramolecular entre dienos y dienófilos, según cómo estén unidos en la cadena, que ustedes, si lo leen en inglés por ahí, van a encontrar que le dicen tether, a lo que une a dieno y al dienófilo, y entonces de esta forma ven la posibilidad de que sea más estable o menos estable, o más factible o menos factible la unión. Como ven, el tipo se divide primero en tipo 1 y tipo 2, según están unidos la cadena al dieno, ¿sí? La cadena puede estar unido en trans, como en este, lo que deriva en tipo 1, 1 y 2, o en cis. ¿Ven acá? ¿Ven cuando yo indico con la manito acá en la transparencia?
Sí, sí, se ve Ah, bien. ok, ok. No sea cosa que me pase como la vez pasada. Estaba indicando en el aire. Bueno, acá ven que los tipos 3 y 4, la cadena al dieno está unida cis sobre este doble enlace. Aquí y aquí. Entonces, tipo 1 es, según cómo está unida la cadena al dieno, trans o cis. Y después el tipo 2 ya es cuando la cadena está unida en otro lugar al dieno. En este caso está unida en el carbono 3. Mejor dicho 2. Acá estaba en el carbono 1. ¿Sí? Entonces, después de que definimos cómo está la cadena unida al dieno, se nos plantean dos tipos de ataque. Que el dienófilo se presente, lo que podríamos llamarle frontal al dieno, ¿sí? O torneado, digamos, que dé una vuelta y le presente la otra cara. Eso sería tipo 1 y tipo 2. ¿Se entiende? Con los modelos igual es muy complicado mostrarlo, por eso no se los traje. Porque hay que armar una cadena muy larga y eso empieza a desarmarse todo. Pero básicamente lo importante de entender acá es cuál es la disposición más favorable en que en que el dienófilo se presenta al dieno. ¿Sí? Entonces, ¿es frontal o sería del lado inverso, del lado contrario? Acá de vuelta tenemos el lado frontal y acá de vuelta tenemos el lado transversal, digamos. ¿Y de qué depende la estabilidad? Bueno, hay que ver la molécula. ¿Sí? En ese caso, tenemos que observar cómo quedan los enlaces y cómo queda la disposición del dienófilo sobre el dieno para determinar cuál de los dos ataques es más favorable. No se pongan, no se intranquilicen, porque en el caso, van a ver algunos ejemplos que planteamos por ahí, de que se presente un caso de estos para el parcial o para el examen, siempre se aclara en la letra qué tipo de unión es que se da, ¿sí? Porque eso obviamente en muchos casos es un dato experimental que después queda afirmado por la teoría, digamos, pero se les indica, es el tipo 1-1 o es el tipo de ataque frontal o transversal, o se les da el producto final y se pide que especifiquen cómo es el ataque, ¿sí? O sea que en el caso que toque alguno de estos tipos, lo importante es conocerlos, lo importante es tener idea de que las cadenas le dan cierta rigidez al ataque que determina solo estos tipos de uniones en Diels-Alder, ¿sí? A su vez, que no está considerado en los tipos, el ataque puede ser frontal por arriba o frontal por arriba o frontal por abajo, ¿sí? Eso es lo que yo les decía, que en algunos casos hay también una selectividad diastereofacial, porque una de las caras está bloqueada, está bloqueado el acceso a veces por un sustituyente o algo que en la otra cara impide el acceso. ¿Está bien? Bueno, esto un poco lo que referimos a los tipos. Lo mismo con el tipo 2, el acceso puede ser frontal o puede ser más transversal, ¿sí? Bien. Otro aspecto bien importante para las reacciones de Diels-Alder que tenemos que considerar. Había algo en el chat, me pareció. Un momento, por favor.
¿No? ¿Alguien tenía que decir algo? No. ¿No? Bueno, no me pareció que había algo. Bien, son las reacciones hetero-Diels-Alder. Siempre nosotros hasta ahora unimos enlaces carbono-carbono, pero a medida que fue transcurriendo el estudio de estas reacciones, se vio que era posible formar enlaces carbono, oxígeno, carbono, azufre, carbono, nitrógeno, con lo cual fue ganando popularidad las reacciones de Diels-Alder entre los químicos orgánicos que estudian justamente heteroátomos, ¿sí? O compuestos heteroatómicos. En particular podemos dividirlo, como toda esta historia de Diels-Alder, en heterodienófilos y heterodienos. En el caso de los heterodienófilos, son justamente los dienófilos los encargados de aportar el átomo extracarbono, y en el caso de los heterodienos, es justamente el dieno. En este caso vamos a ver nitrógeno o oxígeno como fuente de heteroátomo, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplitos en donde conocemos heterodienófilos y conocemos heterodienos, y vamos a ver algunas de las reacciones que dan este tipo de compuestos, ¿sí? Bien, las reacciones que vamos a ver son, bueno, carbonilos, creo que no hay ningún ejemplo porque es muy clásico y son muy obvias las reacciones, y ustedes aparte conocen de sobra el grupo carbonilo. El tiocarbonilo, como ven en el primer ejemplo, son aquellas reacciones que involucran tioles o mejor dicho, tiocarbonilos como dienófilos, y su estructura, bueno, básica es el doble enlace carbono-azufre, y habitualmente lo van a ver acompañado de un grupo aromático o de de un benceno o de un aromático, ¿sí? En la primera reacción ven que se sucede una mezcla casi 1-1, no muy regioespecífica entre el dieno que le presentan y el tiocarbonilo, ¿sí? Una reacción a 25 grados, en eso es bastante favorable, pero como en algunos casos muchos de los tiocarbonilos también son inestables, lo que se prefiere, en el segundo ejemplo lo ven, es partir de un precursor, en este caso un tiosulfinato, que es descompuesto en el medio de la reacción, calentando con benceno, una típica condición para reacciones de Diels-Alder, calentamiento en benceno o calentamiento en tolueno. En este caso se obtiene directamente el tiocarbonilo, y en el momento que se está formando, ya se está haciendo reaccionar o con este dieno o con antraceno para dar este aducto de Diels-Alder bastante interesante, con el puente azufrado entre los dos aromáticos, ¿sí? El antraceno, y ahora vamos a ver algunos otros casos de compuestos aromáticos que dan reacciones de Diels-Alder, que es algo bastante peculiar y que vale la pena analizar con alguno de los otros heteroaromáticos, que dan justamente reacciones de Diels-Alder como dienos, ¿sí? El antraceno es un caso de ellos. En este ejemplo teníamos un 97% de rendimiento y aquí tenemos 95% de rendimiento.
Lo que sí los voy a hacer pensar un ratito para que me digan, en el caso de los tiocarbonilos, aquí tenemos un orden de reactividad como heterodienófilos, y ustedes me van a decir por qué el orden de reactividad es este que está indicado abajo, comenzando por este tioformil carbonilo, después el tiocetón carbonilo, tiocarbonilo. ¿Qué les parece? Puede ser por efecto resonante inductivo de los sustituyentes sobre los orbitales LUMO. Algo de eso hay, pero ahí mezclaste inductivo y resonante a la vez y no me gustó mucho. Tiene que ver con eso, sí, pero los efectos, Francisco, sos tú, ¿no? Sí. Los efectos son o bien inductivo, en el caso, por ejemplo, R, un efecto inductivo dador, que justamente, hablando en criollo, hace menos deficiente en electrones el carbono unido al doble enlace del azufre. Eso, como él decía, lo que afecta en términos cuánticos es la energía justamente del LUMO, y por eso, en este caso, tiene menos reactividad que el primero, que no tiene ningún grupo dador de electrones por efecto inductivo. Eso es como el caso R, ¿sí? Si vamos a los otros, acá está el otro efecto que decía Francisco. Estos unidos a grupos azufre tienen efecto dador, pero por efecto resonante, lo cual aún es más, digamos, deja menos deficiente aún el carbono del azufre, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos explicar un poquito acá con la tablet. Es un poco lo mismo que pasa con... Opa, me escribió en rojo. Con el carbonilo, ¿sí? Los tiocarbonilos, recuerden que son el símil electrónico del carbonilo, ¿sí? Si nosotros tenemos acá, si comparamos la reactividad de formol, es más reactivo que un aldehído, que es más reactivo que una acetona, que es más reactivo que un éster. Acá en los tiocarbonilos es lo mismo, ¿sí? El formol tiocarbonilo es más reactivo que uno con un R solo. Opa, este no iba. Pero están acostumbrados a poner oxígenos que... ¿Me ven acá? Estoy en la... Sí. Sí.
Muy bien. Entonces tenemos hidrógenos, hidrógenos. R, lo que decía Francisco. Los grupos R, dadores de electrones, por efecto inductivo. No hay que confundir efecto inductivo con efecto resonante. Ambos son, en este caso, productores del mismo efecto, dador de electrones, y lo que hacen es de alguna manera bajar la reactividad porque el efecto sobre la deficiencia electrónica de ese carbono, que la podemos ver en el movimiento resonante, ¿sí? Tanto del carbonilo como del tiocarbonilo. El tiocarbonilo, por eso decimos que es el símil electrónico. Son iguales desde el punto de vista electrónico. Los dos tienen el mismo efecto, reaccionan igual. Bien. Entonces, a mí lo que me interesa es mantener esta carga positiva lo más deficiente en electrones posible, ¿sí? Si yo la empiezo a cargar y le empiezo a agregar dadores de electrones, lo que hago es disminuir la deficiencia electrónica de este carbono. Efecto inductivo. Y en el caso del oxígeno o en el caso de los azufres, aquí ya lo que tengo es que tengo un doble movimiento electrónico que cada vez hace menos deficiente a ese carbono. ¿Se entiende? Lo voy a hacer con uno, después el otro es igual para el otro lado, ¿sí? Ahí está. Entonces, aquí, doble con este y con este. Bueno, lo voy a hacer. Ahí está. Es lo mismo que le pasa al éster cuando le doy el par de electrones del oxígeno. ¿Se entiende? O sea que tanto sea por efecto inductivo como por efecto resonante, lo que yo estoy haciendo en ambos casos es dejando cada vez menos, mejor dicho, deficiente en electrones a los grupos tiocarbonilos, ¿sí? Por eso el orden de reactividad frente a una reacción del tipo Diels-Alder tiene ese orden, exactamente el mismo que tendrían los carbonilos, formol, aldehído, carbonilo y éster. ¿Se entendió?
Sí. Ok. Seguimos entonces. Reacciones ahora de heterodienófilos y iminas. Las iminas pasa un poco también como en el ejemplo anterior. Son compuestos no muy estables, susceptibles de ser generados in situ, y eso nos da la posibilidad, como en el segundo ejemplo, de generar la imina a 390 grados en tolueno en ampolla cerrada. Acá ven una reacción de Diels-Alder intramolecular, ven perfectamente la cadena y ven la imina unida, presentada al dieno como el tipo 1,1. ¿Ven? Aquí está el trans y aquí está directamente la cadena enfrentada directamente al dieno para dar la alfa-coniceína, que es un producto natural. Me gustó el ejemplo porque, bueno, justamente involucraba una reacción de formación del dienófilo in situ, una reacción de Diels-Alder intramolecular tipo 1,1 y la obtención de un producto natural. Tenía prácticamente todo. Acá el primero es uno más elemental, con un ácido de Lewis como catalizador, con la imina con diferentes sustituyentes. Todos estos ejemplos están en la literatura, ninguno es invento mío, digo, son todos ejemplos que se pueden corroborar, y acá el análisis que hacían en ese trabajo era variar los diferentes grupos Z que se presentan ahí y los diferentes grupos X e Y que también se presentan ahí, y ver cómo era la reactividad de los productos finales de esas tetrahidropiridinas que se obtenían. ¿Está? Pareció bastante interesante también el trabajo de esta gente. A ver si podemos avanzar. Ahí está. Estos nitrosos, que son el otro ejemplo de... Nosotros íbamos a ver tiocarbonilos, iminas y nitrosos. Estos ejemplos seguro la gente que trabaja en el laboratorio hace un tiempito los ha escuchado nombrar porque se han hecho algunos trabajos de reacciones de Diels-Alder con nitroso y los viejos y queridos dioles de Hudlicki. El tema de los nitrosos, que son reactivos muy, muy, muy potentes, justamente como son muy reactivos, son difíciles de mantener y hay que trabajarlos de nuevo. In situ, muchos de ellos son explosivos, obviamente que no te los venden, no los dejan transportar, y hay que hacerlos. Estos otros que están acá abajo son menos reactivos, el nitrosil cianuro y el nitroso carbonilo y el nitroso formiato. Justamente al disminuir la reactividad, porque le estamos poniendo grupos que estabilizan al nitroso, lo que hacemos es bajarle la reactividad. Uno de los más reactivos de todos son los nitroso benceno, en particular el parametoxi nitroso benceno es muy usado. Yo creo que hay varios ejemplos de nosotros en el laboratorio con bichitos de estos parecidos. Fíjense que la reacción se hace a 0 grado, da un muy buen rendimiento, y después la ventaja que tiene el nitroso, que el enlace nitrógeno-oxígeno es muy lábil, entonces se puede romper fácilmente y se forma una hidroxilamina que se puede oxidar a carbonilo, y la amina se puede formar una amida, y bueno, son muy versátiles porque
son grupos funcionales que ustedes ya saben que se pueden transformar muy fácil en cualquier otro grupo que nos interese seguir trabajando, ¿sí? Entonces es interesante que conozcan esta forma de obtener heteroátomos en una molécula a través de una reacción de hetero-Diels-Alder, ¿sí? Los otros ejemplos bien interesantes que tenemos son los de heterodienos. Déjenme volver un segundito a la transparencia que les... acá, a la primera. Habíamos visto nosotros, bueno, carbonilos, tiocarbonilos y minas y nitroso como heterodienófilos, ¿sí? O sea que el carbono extra venía dado del lado del dienófilo. Ahora vamos a centrarnos en un par de ejemplos de heterodienos por el lado de dar nitrógeno o oxígenos del lado del dieno. Y los ejemplos que les traje, también sacados de un par de libros, fíjense el primero, qué interesante. También se trata de una reacción de Diels-Alder intramolecular, en donde en principio no hay ningún dieno. Sí hay un dienófilo por ahí. ¿Y qué sucede con este enlace? Se convierte en una diasa acá, diazadieno, ¿ven? In situ, y justamente este diazadieno que está unido en esta reacción de Diels-Alder intramolecular con el dienófilo que estaba acá, a esta temperatura, o sea, con calor solamente, justamente da la unión para formar este biciclo con el nitrógeno, y si queríamos algo más interesante todavía, un doble enlace y un carbonilo para seguir haciendo reaccionar. Entonces, es habitual ver que los azadienos estos son obtenidos a partir de precursores, y en el propio calentamiento es que la reacción tiene lugar para formar el heterodieno, ¿sí? Y la reacción de Diels-Alder intramolecular. La última de este tipo de heterodienos que me interesaba compartir con ustedes, además del oxazol, este que tenemos por acá, el furano también es otro heterociclo aromático que da reacciones de Diels-Alder, y me interesaba comentarles un poquito a qué se debe este hecho, o comentarlo entre todos a qué se debe este hecho. Vamos a salir un momentito de acá y vamos a ir nuevamente acá. Bien. Cuando nosotros planteamos una reacción de Diels-Alder, recuerden, por ejemplo, un dieno cualquiera, vamos a usar el ciclopentadieno como un dieno, ¿sí? ¿Cuál era la característica principal que le pedíamos a un dieno para que fuera, justamente, para que fuera un dieno?
Los escucho. ¿Qué caracterizaba a un dieno en una reacción de Diels-Alder normal? ¿Qué es lo que caracteriza a dieno y a dienófilo desde el punto de vista electrónico? ¿No? Y el dieno que fuera rico en electrones. Exacto. Rico en electrones, perfecto. Y el dienófilo pobre en electrones. Ahora lo que tenemos que comparar es vamos a hacerlo así por partes. Un aromático cualquiera. Opa. Esta no la tenía. Vamos a comparar un aromático cualquiera. Benceno, por ejemplo. ¿Por qué les parece que el benceno, o qué les parece si el benceno da o no da reacciones de Diels-Alder? El benceno es rico en electrones, ¿no? Y tiene 4 electrones, pi. Tiene 6, pero bueno, con 4 me alcanza. Pero están resonando en el anillo. Ah, muy bien. Hay una estabilidad extra por resonancia. Uno diría, no están disponibles. De acuerdísimo. Pero fíjense este detalle. El oxazol, que estaba en el ejemplo, o el furano, que es más fácil, me hace cosas que yo no quiero que haga, chicos. No. Vamos a escribirlo en otro lado. Este es el furano. ¿Es aromático o no? Furano, ¿es aromático o no? Podemos ir a las condiciones de aromaticidad, ¿eh? No se lo tienen por qué acordar de memoria. ¿Cuáles son las condiciones de aromaticidad de un compuesto cualquiera? Es la regla de Huckel, ¿no? Una es la regla de Huckel. Una es la regla de Huckel. Muy bien. 4n más 2 electrones pi. ¿Tiene? ¿Tiene? Sí, tienen. Tiene, muy bien. N igual 1. ¿Qué más? ¿Es plano? Plano, muy bien. ¿Qué más? ¿Es plano? Plano.
¿Qué pasaba con los dobles enlaces? ¿Se acuerdan? Conjugados tienen que estar. Jugados, perfecto. Y acá tenemos sí, no, ¿se acuerdan que contábamos así? Sí, no. Este par de electrones, nosotros lo incluimos para el 4n+2. O sea que hay que contarlo. 2, 4, 6. Sí, no, sí, no, sí, no. O sea que el furano es aromático. ¿Y qué hay si yo les digo que el furano da reacciones de Diels-Alder? Puede ser porque tiene 4 electrones pi. Da reacciones 4+2. Sí, da reacciones 4+2 porque es buen dieno. ¿No parece contradictorio con lo que decía Carolina de que si una molécula es aromática, los electrones involucrados en la nube no están disponibles? Puede ser porque en el benceno todas las formas resonantes son iguales y en el caso del furano no, hay una que está favorecida. Bueno, puede tener que ver con eso, sí, con que la distribución electrónica en la resonancia no está igual en todos los casos de las estructuras resonantes. Sí. Capaz que hay una que tiene que ver con eso que me suena un poco más fuerte, ¿no? ¿Qué tiene de diferente el oxígeno del carbono? Un par de electrones no Sí, tiene enlazantes. un par de electrones no enlazantes, pero ese lo comparte, cuidado. Activa el ionófilo. Hay un par de Activa electrones que él necesita compartir, porque si no, no se cumple la regla de Huckel. Por eso ese par de electrones lo incorporamos al anillo. Pero desde el punto de vista electrónico, ¿cómo es el oxígeno y el carbono? más Más electronegativo, más electronegativo. Exacto. Entonces, su tendencia a compartir el par de electrones para hacer al furano aromático va a ser mucho menor que en el caso del benceno, en donde todos los carbonos tienen la misma tendencia a ceder el par de electrones porque están en una resonancia, como decía Juan Manuel, digamos perfecta, en donde todas las estructuras resonantes son todas iguales. Cuando nosotros evaluamos la energía de resonancia del furano, tiene una pequeña energía de resonancia, una menor energía de resonancia. Eso lo que me da es una idea de cuán involucrados en la nube electrónica están todos los electrones. Esa menor energía de resonancia, debido a que el oxígeno, por su alta electronegatividad, tiene menor tendencia a ceder el par de electrones, es lo que hace que el furano, a pesar de que es una estructura aromática, lo mismo que nos va a pasar ahora en el ejemplo del oxazol, reacciona como dieno, como si este par de electrones, estos dos pares de electrones, estuvieran fijos, ¿sí? Como si fueran realmente un dieno. Y los puedo utilizar en una reacción 4+2.
cosa que con el benceno, con el tolueno no puedo, con la anilina no puedo. ¿Tá? Pero el furano, el oxazol, hay otros heterociclos aromáticos que por su baja tendencia, a su baja energía de resonancia, dan reacciones de diel-sal. El pirrol, por ejemplo, es un caso que es del grupo del furano y del tiofeno. Justamente el pirrol es el caso contrario, porque el pirrol, que tiene un nitrógeno y el par de electrones del nitrógeno está muy pendiente de resonar, no da diel-Saldar, vamos a poner. Alta energía de resonancia. El par de electrones del nitrógeno se cede fácilmente a la resonancia y el pirrol es muy aromático. ¿Se entendió por qué algunos anillos aromáticos dan reacciones de diel-Saldar? Sí, ¿Los demás? Sí, sí, se entendió. Sí. No puedo quedarme sin borrar esto. Muy bien. Perfecto, me alegro que se haya entendido. Bien, entonces podemos volver al ejemplo del... No era este. Ahí lo perdí, el oxazol. Ahora sí. Ven acá el oxazol. Una molécula aromática, pero que tiene los pares de electrones relativamente fijos debido a que justamente el oxígeno, igual que en el caso del furano, tiene baja tendencia a compartir los pares de electrones para la aromaticidad. Y aquí, en este ejemplo, lo enfrentamos a un dienófilo también un poco particular, porque no es un doble enlace, sino que es un triple enlace. Y los triples enlaces también participan en reacciones de diel-Saldar, cediendo solamente 2 pares de electrones. Seguía de vuelta una 4 más 2. Y este ejemplo lo elegí porque es un poco particular, en donde después de una primera reacción de diel-Saldar, después ustedes la hacen despacio en sus casas, tranquilos, ¿sí? El movimiento electrónico, para acá, para formar un nuevo enlace, para acá, y tenemos el doble enlace. Después tenemos lo que queda como el mango de una canastita, el oxígeno para arriba, ¿sí? De este biciclo. Y después acá, donde teníamos el triple enlace, como involucramos solo un par de electrones, tenemos un doble enlace. ¿Ah? Esta es la primera reacción, pero este compuesto, dicen los autores que no se aisló, porque este compuesto tuvo, fíjense el movimiento de flecha, una retrodiel-Saldar, es decir, una reacción de diel-Saldar inversa, en donde se liberó CN, cianuro,
¿Sí? ¿Lo ven acá? Acá arriba de la flecha, si ustedes quieren, pueden poner Sí. más cianuro, y lo que se obtuvo fue el movimiento de flecha hacia acá y este movimiento hacia acá para recuperar la aromaticidad en este biciclo que involucra un furano. Muchas veces van a ver eso, que las reacciones continúan hasta la máxima estabilidad dada, en este caso, por un producto que termina siendo aromático. ¿Sí? Y este producto justamente es lo que da esta reacción que habitualmente se llama retro-Diels-Alder, porque en lugar de juntar un dieno y un dienófilo, él lo que hace es el movimiento electrónico inverso para dar un dieno y el dienófilo, el cianuro, que se fue. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran hacer la reacción que podríamos llamar directa, tendrían que traer cianuro, ácido cianhídrico, hacer la reacción acá con el furano para obtener este, para que en la retro diera este. ¿Sí? En este caso, como el producto final libera justamente el gas y se obtiene un producto aromático, lo que se termina obteniendo es este biciclo con furano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las condiciones de las reacciones 4+2 era, que habíamos descrito, era su reversibilidad? Acá tienen un ejemplo, justamente por eso lo elegí, en donde tienen una reacción de Diels-Alder directa, 4+2, y una retro-Diels-Alder, en donde el resultado termina siendo un dieno y un dienófilo. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir un poquito ahora. Vamos a ver ahora las reacciones de ciclo adición 2+2. Estas van a ver que son mucho más fáciles desde todo punto de vista, de la reactividad, de la forma en la que se analiza la estereoquímica, la regioquímica, todo, absolutamente todo. Estas reacciones son muchísimo más fáciles que las cicloadiciones 4+2. Sin embargo, no tienen tanta importancia porque justamente el hecho de que involucren solamente 2 electrones pi de cada uno de los reactivos, si bien da ciclos de 4 que son bastante complejos de encontrar o de sintetizar, desde el punto de vista de las moléculas que se obtienen, no son tan interesantes como las que veíamos en las reacciones de Diels-Alder 4+2. La primera característica fundamental para las cicloadiciones 2+2 es que, por el contrario de las 4+2, estas son reacciones exclusivamente fotoquímicas. Y enseguida vamos a estudiar, según la teoría de orbitales moleculares frontera, por qué las reacciones 2+2 son prohibidas térmicamente y permitidas fotoquímicamente. Como les decía, el producto de las reacciones 2+2 es un ciclobutano. Acá tenemos 2 ejemplitos. Y el movimiento de flecha, también pericíclico, también en un estado de transición cíclico, altamente ordenado, con máximo solapamiento y con mínima energía entre HOMO y LUMO, se da para las reacciones 2+2.
Vamos a analizarlo entonces, igual que hicimos para las 4+2, según la teoría de orbitales moleculares frontera, para dos moléculas de eteno, que sería lo más fácil de analizar, en donde cada una de ellas, con 2 electrones pi, contribuye a formar dos nuevos enlaces sigma y quedarse con otros 2 nuevos enlaces sigma a partir de los pi. Entonces, para una molécula de eteno con 2 átomos de carbono, según la teoría de orbitales moleculares frontera, tenemos 2 longitudes de onda de cada estado, Xi1 y Xi2, Xi1 con menor energía que Xi2, 2 orbitales para cada uno de ellos, en el primer nivel energético con la misma fase, con un cambio y un nodo de fase en el siguiente nivel energético, y en el estado fundamental, 2 electrones pi se encuentran en el HOMO de Xi1, ningún electrón se encuentra en el estado fundamental para Xi2, y en el estado excitado tendríamos un electrón en Xi1 y un electrón en Xi2. ¿Quieren que lo repita esto? ¿Fui muy rápido? ¿Quieren que lo hagamos con la tablet? ¿Se entendió bien? ¿Se Y entendió? creo que se entendió, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. La otra molécula de eteno es exactamente igual. El tema es que si nosotros estamos en el estado excitado, no tendríamos orbital LUMO para ir de un HOMO a un LUMO, según la teoría de orbitales moleculares frontera. Porque todas las moléculas de eteno estarían excitadas y tendríamos solo electrones excitados en el HOMO. Por lo tanto, para hacer una reacción fotoquímica, lo que se toma es que algunas moléculas están excitadas y algunas moléculas continúan en el estado fundamental. Es imposible estadísticamente excitar el 100% de las moléculas y por lo tanto se toma que algunas están excitadas, por lo tanto Xi2 es el HOMO para esas moléculas, y algunas moléculas no están excitadas. Por lo tanto, en ese caso, Xi2 es también el estado en donde tengo que tomar las otras moléculas no excitadas porque esas están en el LUMO. ¿Está bien? Entonces voy a tener Xi2 de las excitadas y Xi2 de las no excitadas. De esa forma puedo hacer un pasaje, según la teoría de orbitales moleculares frontera, de electrones del HOMO al LUMO. Por lo tanto, el estado de transición de una reacción, según la teoría de orbitales moleculares frontera 2+2, tendría este diagrama fotoquímico. Algunas moléculas de eteno en el HOMO y algunas moléculas de eteno en el LUMO. Las dos tienen Xi2, las dos pueden solaparse y las dos mantienen la simetría de orbital porque tienen la misma fase. Tienen geometría permitida y simetría permitida. Por lo tanto, las reacciones de cicloadición 2+2 son permitidas fotoquímicamente y dan como resultado nuevos enlaces en la reacción. ¿Se entiende? Xi2 para las excitadas y Xi2 para las no excitadas.
¿Por qué vamos a decir que las cicloadiciones 2 más 2 no son permitidas térmicamente? Porque en ese caso yo tendría, el HOMO no excitado, estado fundamental, G1, y el LUMO no excitado, G2. ¿Sí? Tengo que ir desde el HOMO no excitado hasta el LUMO no excitado. O sea que básicamente la unión es justamente entre G1 y G2. ¿Qué pasa en este caso? Cuando la unión es térmica, entonces tengo simetría prohibida y tengo geometría prohibida. Ni puedo unirlos porque la fase no coincide, ni puedo unirlos porque es imposible una molécula de eteno que se tornee hasta llegar al lado contrario de la otra molécula de eteno. Vamos a ver un poquitito más adelante algunos casos muy especiales que tomamos de la literatura en donde hay reacciones 2 más 2 térmicamente permitidas en casos muy especiales de reacciones que me gustaría compartir con ustedes para cetenas, que son esos dobles enlaces unidos a carbonilo, que son moléculas muy reactivas y que se vio que cumplían, digamos, podían saltearse la prohibición geométrica según el acoplamiento entre dos moléculas para una cicloadición 2 más 2. Pero eso está al final de la clase de hoy o al principio de la clase que viene. ¿Está? Pero para el normal de las situaciones, las cicloadiciones 2 más 2 son permitidas fotoquímicamente y prohibidas térmicamente. ¿Se entendió? Sí. Bien, gracias. Aquí tenemos el diagrama de energía para una reacción 2 más 2, en donde ven que el salto térmico es enorme y está prohibido, y el salto fotoquímico prácticamente es muy favorable, es prácticamente al mismo nivel energético entre el HOMO y el LUMO de dos moléculas de eteno. Bien, analicemos la estereoquímica de una reacción habitual de una cicloadición 2 más 2. La estereoquímica es muy fácil porque piensen que las moléculas se van a ubicar una por encima de la otra, ahora vamos a hacer este ejemplo, y que justamente como tengo sustituyentes solamente de un lado de la molécula, digamos, o van a quedar todas del mismo lado en un sustituyente y todas para el lado contrario en el otro sustituyente, como está acá. Las que venían de este lado del ciclo quedan para un lado y las que venían del otro lado del ciclo, el metilo y el protón, quedan para el otro lado. Vamos a hacerlo un momentito. En el otro
uno era así. ¿Se acuerdan que lo importante era tratar de que las dos moléculas se encontraran en el espacio una debajo de la otra, para que el solapamiento fuera máximo y la interacción entre los orbitales pudiera darse? ¿Cuál está arriba de cuál? No es relevante, porque, como habíamos dicho, para el caso de las 4+2, siempre lo que voy a obtener es una configuración relativa de los sustituyentes para qué lado están. Entonces, no me voy a hacer mucho problema. Déjenme mirar un poquitito porque me olvidé cómo era. Era un ciclohexeno con un metil. Bien. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo fácil que son las reacciones 2+2. Simplemente como tengo el estado de transición, vamos a poner acá. Hago el movimiento de flecha que indica el mecanismo. Voy a mover 2 electrones para acá, estos 2 para acá, y ya está. En el punteado es donde van a aparecer los enlaces del nuevo compuesto, ¿verdad? O sea que voy a hacer todo igual y los enlaces del nuevo compuesto los voy a dejar como en esa perpendicular que yo les escribí la vez pasada, para cambiar un poquito el ángulo de la visión, para poder verlo, ¿sí? Entonces, ahí tengo esto. Acá tengo los nuevos enlaces, estos que están en punteado. Acá tengo el protón. Acá tengo el otro protón. ¿Ven que están por un lado? Aquí cierro. Y para un lado tengo la cetona. Y para el lado contrario, fíjense, tengo el metilo y el protón. Entonces se ve clarito que el metilo y el protón, el metilo digo bien, y el protón, ven, están para el lado contrario que el protón y el protón. O sea, estos quedaron para el lado contrario que estos y estos. Según como puse así el ataque. ¿Está bien? Entonces, si esto yo lo llevo al plano, que es finalmente, como siempre les digo, que es más fácil de poner, este es los 2 metilos, que no cambiaron la estereoquímica, por lo tanto, van a quedar acá como están. Aquí tengo el nuevo enlace perdón. Aquí es donde tengo el nuevo enlace O sea que acá tengo que poner el protón y este protón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Acá me falta un enlace.
Ahí están los nuevos enlaces y acá el ciclo tratando de hacerlo todo en el plano, ¿sí? Yo ahora estaría mirándolo así, para hacerlo en el plano. Esto, todo esto en el mismo plano acá. Entonces, este protón y este protón, ¿cómo están del observador? ¿Más cerca o más lejos? Que este metilo y este protón. Más cerca. Más cerca. Está bien. Entonces esos son los que van a quedar para arriba en cuña. Y este protón y este metilo más lejos del observador. Podría haberme quedado al revés, como les digo, porque lo que estoy marcando es configuraciones relativas. Estos están unos para un lado y estos están para el lado contrario. Es como está exactamente en el ejemplo, en donde, como ven, la unión se hizo al revés. Porque acá les quedaron los protones que a mí me quedaron para arriba, para abajo, y el metilo y el protón que a mí me quedaron para abajo, para arriba. O sea, esto no es que esté mal, es que simplemente la unión se hizo al revés. Acá no hay ninguna restricción de lados, de caras de la unión, por lo tanto, la unión se pudo haber hecho de un lado de la cara o del otro, da lo mismo, y la estereoquímica queda determinada relativa de que lados contrarios del plano. Unos quedaron para un lado y los otros para el otro. ¿Se entiende? Como siempre les digo, lo ideal es que ustedes vayan practicándose, vayan haciéndolo. Ya están en condiciones de agarrar cualquier ejercicio de los que planteamos de cicloadiciones y hacerlo, porque de hecho lo que se trata de ahora en adelante es agarrar práctica. ¿Por qué quedan dos para arriba y dos para abajo y no, por ejemplo, dos para abajo, uno para arriba y uno para abajo, por ejemplo? Porque fíjate que la estereoquímica, al quedar definido este para el mismo lado que este, porque el doble enlace implica que los protones están saliendo del plano, nunca voy a tener un doble enlace con un protón metido para dentro del ciclo. ¿Sí? En el doble enlace los sustituyentes salen del ciclo. Y lo mismo en la ciclohexenona. Los sustituyentes salen del ciclo. Para que se diera la opción que tú decís, uno para arriba y uno para abajo, el sustituyente este metilo, por ejemplo, tendría que estar para acá adentro. Y acá tengo el lado del ciclo. ¿Se entiende? Sí. El doble enlace en un ciclo ya te determina que los dos sustituyentes van a estar para fuera del ciclo. Entonces, en el compuesto final, esos dos sustituyentes van a estar para el mismo lado del ciclo. Esto no se trata de recordar nada ni de hacer ningún acto de memoria para una reacción de cicloadición 2+2. Siempre ustedes tienen que hacerlo. Porque siempre se les va a pedir el estado de transición, siempre se les va a pedir
justifique la estereoquímica del producto final, siempre van a tener que hacer el ataque y siempre van a tener que hacer cómo queda en el espacio la unión. O sea que no se trata de que aprenderse de memoria de que si están en un ciclo, los dos quedan para el mismo lado, porque eso, cuando ustedes lo escriban, va a ser una conclusión obvia de cómo está escrito en el espacio. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Francisco? Sí. Lo ideal, igual, es agarrar un lápiz y un papel y hacerlo. Vamos a ver si la clase que viene ya podemos, en un ratito, tomar un ratito de la clase para hacer algún ejercicio y que ustedes vayan soltándose el lápiz para poder, era normalmente lo que hacíamos en las clases presenciales, ¿sí? Yo les planteaba un ejercicio y ustedes lo hacían y después lo discutíamos, porque parece que está todo muy claro y parece que está todo muy bien y después cuando ustedes tienen que llevarlo al papel, a veces es un poco complicado, ¿está? Vamos a ver si podemos avanzar un poquitito más en la clase de hoy y ya los dejo. Bueno, vimos lo que es la estereoquímica, entonces. Para complicar un poquitito la estereoquímica, y esto es lo último que vamos a ver hoy, se han visto casos en donde el ataque parece que no fuera tan rígido y tan en el estado de transición que dice la teoría de orbitales moleculares frontera. Fíjense el ejemplo que está en la transparencia y fíjense el resultado final. Vamos a tener que hacerlo porque si no, no se van a dar cuenta. El ejemplo que traía el teórico era un carbonilo, un oxígeno. Déjenme ver un segundito. No. El doble enlace. Y después el oxígeno. Fíjense que si esto, una reacción 2 más 2, con un alqueno trans, como estaba en el ejemplo, ustedes sigan el ejemplo, así yo no voy y vengo y no los confundo. ¿Tá? Esta era la reacción. Si yo hago acá una reacción 2 más 2, según la teoría de orbitales moleculares frontera que estuvimos viendo, este sería el ataque y el resultado, como estuvimos viendo hasta ahora, sería el nuevo enlace aquí un simple enlace, un metilo para un lado del plano y otro metilo para el otro lado del plano. Si yo esto lo quiero llevar al plano,
¿Me están siguiendo? ¿Me seguiste, Francisco? Sí. Estos están del mismo lado. Después hago un ciclo de 4. Este metilo está al lado contrario de este y este metilo está del mismo lado que el protón. Por lo tanto, tengo un metilo para arriba y un metilo para abajo. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí. ¿Seguros? Bien. Miren cuál es el resultado final de esta reacción. El resultado es que los protones están para arriba, pero los metilos se obtienen para cualquier lado. Esa es la viborita que determinaron experimentalmente. O sea que el mecanismo de estado de transición planteado por la teoría de orbitales moleculares frontera no funciona. Para algunos ejemplos de reacciones 4 más 2. 2 más 2. Porque si no, no podrían haber obtenido esta mezcla de metilos para arriba, metilo para abajo, metilo para abajo, metilo para arriba. Un poco lo que decía Francisco hoy. Esto se vio que era resultado de intermediarios birradicales en donde había un tiempo prudencial en el primer ataque para que el metilo girara y se quedara del lado contrario del plano, tanto uno como otro. O sea, este es un mecanismo que está en estudio, que cada vez que aparece un mecanismo de estos que no cumple con la teoría, se vuelve a plantear el intermediario birradicalario, al cual nosotros no vamos a insistir. Es simplemente para que si ustedes lo ven por ahí, sepan de qué trata. Es un mecanismo bastante complejo que involucra electrones singulete, electrones triplete, electrones en donde ese cambio de triplete a singulete es lo que le daría el tiempo a la unión entre ambos en el estado de transición para girar y quedar del lado contrario. Entonces, yo simplemente esto se los comento para que ustedes sepan que existe y que, como les decía Gustavo siempre en las primeras clases, un mecanismo es así hasta que viene otra teoría y sustituye o encuentra una explicación mejor o una explicación a lo que el mecanismo anterior no satisfacía. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con los mecanismos 2 más 2 según la teoría de orbitales moleculares frontera. Sin embargo, tengan en cuenta que si alguna vez trabajan con algo de esto, hay mecanismos que involucran estados de transición de los electrones que hace aparecer estados de transición no tan bonitos y no tan rígidos como los que la teoría de orbitales moleculares frontera presenta para los fotocicloadiciones. ¿Sí? Bien, les repito, todos los casos que vamos a ver nosotros, siempre involucran una estereoquímica de este tipo, ¿sí? En donde ambos se encuentran uno encima del otro y la estereoquímica queda completamente definida por el ataque. ¿Tá? Bueno, nos va a quedar para la clase que viene entonces el ataque
el ataque termoquímico de las cicloadiciones 2+2, porque hoy ya no tuvimos recreo y ya tuvimos bastante masacote con esto, ¿está? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta más. Bueno, nos estaríamos viendo el jueves entonces. Dale. Vale, gracias. No. Muchas gracias. Chau, Nos chau. vemos el jueves. Chau, Gracias, nos vemos. Chao, chao. chau arriba.